Hacemos hasta ahora contacto con la periodista Diana Coronado, periodista de Noticias RCN, para conocer la última información en torno a la salud de los niños. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Paula, buenos días. Muy bien, gracias por su invitación. Lucía, pero... Lucía, perdón, Lucía. No te preocupes, me han dicho Paula en otras ocasiones. Por una extrañeza debo tener cara de Paula. Oye, Diana, primero te quiero agradecer tomar contacto con toda Latinoamérica a través de The News, efectivamente, para ponernos al día, pero al minuto en realidad, porque las informaciones están saliendo permanentemente. Y lo más importante, por supuesto, es la salud en la que se encuentran los 4 menores. ¿Qué se puede saber hasta ahora? Bueno, los niños ingresaron desde el momento que los trajeron al hospital militar, que es más o menos aquí en el centro de la capital, en Bogotá, hacia la medianoche. Era como la 1 de la madrugada, 12:30, aterrizó este avión de la Fuerza Aérea en Catam, que es el aeropuerto militar, y de inmediato fueron trasladados. Desde ahí permanecen bajo una observación de un grupo interdisciplinario médico, pues ese es, como les acabo de decir, un hospital militar. Y hasta el momento lo que están haciendo es hidratados, lo que ustedes acaban de decir en el informe que acabo de ver, una atención psicológica, bueno, las primeras atenciones, y también esta atención de los pueblos indígenas, ¿no? Ellos tienen una comida especial, y por el momento es lo que los están atendiendo de esa manera. Es bien importante lo de las comunidades indígenas y el rol que han tenido precisamente en esta búsqueda. Conversabas en el bloque anterior, en realidad, hace ya más de una hora, nuestra compañera Agustina Scioli, desde Argentina, con el coronel Pedro Sánchez, que encabezó efectivamente el operativo de Fuerzas Armadas que trabajó en la búsqueda, y él le daba mucho crédito y mencionaba habitualmente a los indígenas, que de partida son 4 indígenas los que efectivamente dan con los niños, y la importancia que eran los saberes indígenas, tanto en la búsqueda como también, por ejemplo, en la sobrevivencia de los propios niños. Cuéntanos un poquito de eso. El general Pedro Sánchez, el comandante de las operaciones especiales acá en Colombia. El general, en un principio, cuando inició esta búsqueda, que inicia justo cuando hallan la avioneta, que fue 15 días después de que se haya accidentado. Se accidentó el pasado 1 de mayo a las 7:30 de la mañana, pero 15 días después lo encuentran, y lo encuentran precisamente gracias a la ayuda de los pueblos indígenas. Inicia esta búsqueda e inicialmente únicamente eran los uniformados. ¿Por qué las personas se preguntarán por qué uniformados? Porque es una selva espesa a la que pocas personas pueden ingresar, ni siquiera los organismos de socorro, porque no tienen ni la preparación ni las herramientas necesarias para poder incluso descender en soda en su momento. Recordemos que incluso también se abrió un helipuerto improvisado. Pero pasaban los días y no los encontraban, no había pistas, hasta que un momento los pueblos indígenas dijeron: es que sin nuestra ayuda no van a encontrarlos, y efectivamente así fue que sucedió. Ellos hablaban mucho de pedirle permiso a la madre tierra. Cuando se une los pueblos indígenas con las fuerzas militares, nunca antes visto, hay que decirlo, todo cambia, y ellos incluso antes de ingresar a la madre tierra, como le dicen, hicieron una serie de rituales. Entonces, cuando nosotros estábamos allá en San José del Guaviare, los vimos, o sea, no tengo mucho conocimiento de este tipo de ritos, pero se unieron alrededor todos e invitaron a los militares para poder ingresar a la selva. Entonces, ellos hablan, por ejemplo, del mambe, ellos hablan del tabaco, ellos, antes de caminar esta selva, hacían estos ritos con esta no sé cómo decirlo, esta naturaleza, y así fue que caminaron junto con los militares, y tiempo después se dio la noticia que hallazgo de los 4 menores. Sí, efectivamente, el fin de semana también salió un artículo en el diario El País de España, precisamente hablando con un guía turístico vinculado a las comunidades indígenas de esa zona, y él hablaba de cómo supieron siempre que nunca los niños habían estado solos, y en ese sentido hablar primero la generosidad también, por una parte, de los involucrados en la búsqueda. La generosidad me pareció a mí bien interesante del coronel, precisamente Pedro Sánchez, en la mañana, cuando permanentemente yo te decía, y les cuento también a nuestra audiencia, si no han tenido la posibilidad de escuchar la entrevista que hizo Agustina Scioli en la mañana al coronel, revísenla, porque es bien humana, entrega detalles bastante emotivos también de lo que fue la búsqueda, de lo que fue el momento del encuentro, y también su reconocimiento permanente, como digo yo, a los indígenas que
trabajaron precisamente en esta búsqueda, y ahí hablar de qué positivo y bonito es efectivamente cuando los saberes que hay de las distintas escuelas, de las distintas culturas, de las distintas comunidades o sociedades, efectivamente se ponen en común para un bien mayor. Un tema complejo que ha surgido a raíz de las declaraciones que ha dado el padre tiene que ver con las denuncias que hace contra el Frente Carolina Ramírez y el hecho de que ellos estaban huyendo precisamente del reclutamiento de los menores. Cuéntanos de lo que pasa también con las disidencias precisamente en esa zona. El Frente Carolina Ramírez hace parte de una subestructura de las disidencias de las FARC y lamentablemente delinque en esta zona. Esta zona son 4 departamentos amazónicos que son Guaviare, Caquetá, Guainía y Meta. Y una de esas es cuna de alias Iván Mordisco, que sería el cabecilla de esta disidencia de las FARC, que en su momento, cuando se negoció el proceso de paz con el expresidente Juan Santos, él jamás se unió. Por lo tanto, se fortaleció en esta zona del país. Y en este momento hay presencia, y esa es una de las grandes subestructuras, la Carolina Ramírez. Se dice, o por lo menos hasta el momento son las denuncias, que está siendo perseguido. De hecho, fue lo que dijo ante las cámaras el día de ayer, y que es una de las razones por las que estaban huyendo. Ellos estaban saliendo de Araraquara, que es una comunidad indígena, hasta San José del Guaviare, que es el municipio más cercano y donde nosotros incluso estuvimos más de 15 días en el departamento del Guaviare, y pues lamentablemente ya sabemos lo que sucedió. La avioneta se accidentó y perdieron la vida 3 personas, entre esos la mamá de la menor, el capitán y uno de los líderes indígenas. Sí, hay presencia de esta organización en ese departamento particularmente, como en otras zonas del país, con más de 80 hombres en armas, puedo asegurarlo. Se pelean rutas del narcotráfico, se disputan algunas zonas, entonces se están haciendo las veces de gobernanza, y es ahí donde el gobierno nacional está tratando de ingresar para confrontar estas estructuras criminales. Sí, fíjate qué interesante esto, y a propósito de que salimos a toda Latinoamérica y no necesariamente toda la audiencia ha seguido de cerca lo que ha significado también estos años y estas décadas de búsqueda de paz, ¿no es cierto? Y de diálogo con las guerrillas, y también lo que significan las disidencias, aquellas que no participan, como tú bien señalabas. Nosotros conversábamos recién con Juan Camilo Restrepo, que fue jefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, y tú lo mencionabas a propósito de la negociación con las FARC, de la cual el Frente Carolina Ramírez entonces se aparta. ¿Cuánto se cruza esta noticia y este tema que estamos conversando ahora con la otra noticia que tiene que ver con el avance del diálogo y del acuerdo de cese al fuego, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional, que son distintos grupos, pero esa información más a detalle la manejan al dedillo en Colombia? Y sería importante saber de qué forma también esto puede influir, pese a que no es lo mismo, pero puede influir en la percepción también de lo que estamos conversando, y también en la gravedad de los hechos y de lo que está sucediendo ahí contra la población, contra las comunidades indígenas en esa zona. Bueno, hay que contextualizar de pronto a tus televidentes. En este momento hay unos procesos que el presidente Gustavo Petro quiere adelantar, tal cual como el que se hizo con las antiguas o las extintas FARC. Incluyó dentro de estos procesos a 5 grupos: Clan del Golfo, disidencias de las FARC, por supuesto ELN, pero ELN está como afuera de todo esto porque el ELN tiene un interés político. Estas otras disidencias tienen otro tipo de intereses, un poco más como empresas bajo la economía ilegal. Entonces eso es lo que un poco se le ha cuestionado al presidente actual Petro, que quizá dentro de una misma bolsa quiere abarcar mucho, y son grupos criminales con intereses completamente distintos, con historias completamente diferentes. Pero bueno, igual está avanzando en este momento, y particularmente con el ELN, que además otros gobiernos anteriormente han intentado negociar y lamentablemente hasta el día de hoy no lo han logrado. Es justo el día en el que encuentran a los menores de edad. Acababan de firmar el cese bilateral, que la opinión pública es lo que más le ha cuestionado actualmente,
pero sale minutos después Pablo Beltrán, que es el jefe negociador del ELN, a decir que se firmó el cese bilateral, pero se seguirá secuestrando y extorsionando. Claro, lo estuvimos conversando hace un rato con Restrepo, por eso te preguntaba sobre el cruce de estas dos noticias. Efectivamente, hay una división en la opinión pública en este momento. Algunos aplauden o aplauden el cese bilateral porque, pues, como ciudadanos, como colombianos, deseamos la paz después de tantos años, más de 60 años de violencia, se ha cobrado la vida de uniformados y de ciudadanos. Pero otra parte la cuestiona y se da esta noticia que además nos acabamos de enterar que tiene un poco un trasfondo detrás por la familia, por el vínculo pues con estas organizaciones. Aunque de una no u otra sean forma. las mismas organizaciones, además, efectivamente, para la opinión pública queda esa sensación y por eso es importante también analizar más en detalle ese punto. Diana, quiero terminar esta conversación. Tú contaste hace unos minutos que te había tocado seguir de cerca todo lo que estaba pasando con la búsqueda y solamente quiero terminar la conversación ya no con la parte informativa que tú nos has proporcionado muy bien, sino que también con la parte emotiva, lo que para ti significó también todo este proceso, si tú perdiste la esperanza probablemente como quizás le pasó a alguna gente o al contrario la mantuviste viva y finalmente qué significó para ti lo que sucedió el viernes. Mira, te puedo decir que fue una privilegiada periodísticamente hablando, porque nosotros llegamos a San José del Guaviare, que era desde donde se están adelantando todas las operaciones militares en ese momento, el día 17 de mayo, que fue un miércoles, fue el día en el que el presidente pues anuncia a través de este trino que ya los habían encontrado, pero la noticia minutos después resultó ser falsa. No había sido así y desde ahí comienza esta cobertura de Noticias RCN. No habían llegado otros periodistas, otros medios, solo otro medio nacional y comenzaron a llegar con los días los medios internacionales. Comenzamos esta cobertura día a día, había momentos cuando aparecía una pista como, no sé, el pañal, pero ya habían pasado 10 días y nosotros nos alentábamos y decíamos, Dios, se puede, pero no te lo puedo negar, hay momentos en los que uno dice, ¿será que sí? Después de 30 días, claro. 35 días, 36 días, con niños, uno de esos en ese momento tenía 11 meses, que es Cristín. ¿Será que la bebé Cristín sí va a sobrevivir? Créeme que por más que uno intentaba creer, a veces la fe menguaba. Yo soy una persona creyente, pero la fe a veces comienza a menguar cuando uno no ve resultados. Sin embargo, y tú lo mencionas todo el tiempo porque tuvimos de cerca al general Pedro Sánchez, todo el tiempo lo teníamos al lado y este señor con una gallardía, con un ser, con un don de humano, porque cubro las fuerzas militares desde hace ya más de 8 años y sé perfectamente cómo actúan ante los medios de comunicación. Pero este señor se quitaba su camuflado, por así decirlo, y era un ser humano más y decía, Diana, los vamos a encontrar, los vamos a encontrar. Y después tuvimos la oportunidad de ingresar a la selva, de estar allá adentro con ellos, de acompañarlos en la búsqueda. Y nos dimos cuenta que definitivamente son unos valientes, tanto los militares como los indígenas. O sea, esa selva es completamente inhóspita, ya no ingresa nadie, allá solamente hay leopardos, hay tigrillos, hay, bueno, una serie de animales salvajes y ellos llueve todo el tiempo, llueve un 80%, decía el general, de lo que llueve normalmente en San José del Guaviare. Entonces, las aeronaves no podían ingresar en algunas ocasiones para abastecerlos de alimento. Bueno, esto es una película literalmente con hasta el momento un final feliz. Ay, qué buena noticia en todo caso la que se nos ha entregado desde el viernes y muchas gracias también a ti, Diana, por cortarnos parte de ese relato. Yo voy a insistir a nuestra audiencia que si tienen la posibilidad de revisar precisamente la entrevista que le dio el general Pedro Sánchez, el encargado, el jefe del operativo, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, a nuestra compañera Agostina Scioli, efectivamente muestra lo que tú señalas, esos rasgos de humanidad y en algún momento Agostina le consulta precisamente por lo mismo, por si en algún momento flaquearon las fuerzas, hubo dudas y él señaló que a quienes le decían eso, él les comentaba o les respondía, si fueran tus hijos, ¿los dejarías de buscar? Y efectivamente es esa fuerza y ese empeño y es esa
como insistencia en hacer todo lo humanamente posible, lo que termina entonces dándonos esta buena noticia. Muchas gracias, Diana Coronado, periodista de RCN, quien desde la primera línea pudo efectivamente seguir la búsqueda de estos menores en una selva en la que también se señalaba siempre a 20 metros ya no era posible ver, y que en esa entrevista también pueden dar con los momentos aquellos en los que se encuentra la mirada de uno de los indígenas con la niña mayor que tenía al menor de 1 año en sus brazos. Un abrazo, que esté muy bien, Diana. Un abrazo a ustedes, feliz día.